Amigos de BPI TV Venezolanos por la Información, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para llevarles a ustedes de inmediato las impresiones luego de lo que ha sido este anuncio del presidente Nicolás Maduro de este nuevo aumento salarial al presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal. El empresariado, ¿cómo asume esta situación luego de que hay una situación complicada en el tema del funcionamiento y la operatividad de las empresas del país, no solamente en el tema de la materia prima, sino en la oferta hacia los productos que deben ofrecerse hacia los ciudadanos? ¿Cómo van a asumir esto en el punto de vista laboral para las empresas? Mira, efectivamente vemos con preocupación que el gobierno nacional sigue cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado. De nuevo se hace un aumento salarial que no es correspondido con ninguna política antiinflacionaria, no es correspondido con ninguna política que incentive la inversión, que incentive la producción, que aumente la oferta de productos en el mercado, y es un mercado que está totalmente deprimido, un mercado que no tiene productos para vender, simplemente aumentar los costos por la vía del salario, que no podemos negar que obviamente que son bienvenidos por la gente que es asalariada, que cada vez son menos, por cierto, cada vez tenemos más economía informal. Al final del día lo que pone en una situación más precaria a las empresas que siguen operativas, y sigue siendo un aumento en la presión inflacionaria. Hay que entender claramente que en términos económicos la única forma de poder dar mejores beneficios es cuando tú tienes mayor producción, cuando tú tienes más volumen, cuando tú tienes más ventas, cuando tú tienes un flujo de caja que te permite darlo. Si tú tienes tus ventas deprimidas, o estás cerrado o no tienes mucha actividad económica y tus costos siguen, al final del día eso te origina una presión. Y el gobierno nacional sigue con la misma estrategia, aumentar de una forma populista los salarios. Cada venezolano que nos escucha en los actuales momentos puede hacer su análisis personal. Si cuando estaba a principio de año que ganaba cercano a 40.000 bolívares de salario, le rendía esa plata lo mismo que le está rindiendo en los actuales momentos, y quizás la respuesta va a ser que no le rinde lo mismo. Lo importante no es lo que tú ganas, sino el poder de compra que tenga ese dinero que tú ganas. Y seguimos en la misma estrategia de tratar de aumentar los controles, que es la otra variable, que de nuevo se anuncian más controles de precios, se anuncian unos procesos también que son muy preocupantes, de fiscalizaciones que pueden ser totalmente anárquicas. Cuando tú le das poder a cualquier persona que pertenezca en una actividad comunal, en un consejo comunal, que se conviertan en fiscales sin ningún tipo de entrenamiento ni de formación, esos son fuentes que se han visto también en el pasado, fuentes de corrupción, fuentes de extorsiones, que al final del día siguen asfixiando la actividad económica del país. Por eso lamentablemente creo que de nuevo se perdió una excelente oportunidad de rectificar, se perdió una excelente oportunidad de modificar el modelo económico, y no con que seguimos con el discurso de profundizar un socialismo que ha fracasado en todas partes del mundo y que de nuevo sigue empobreciendo a la población venezolana. Iban a iniciar unas conversaciones con este tema de la regulación o el control a 50 productos de la cesta básica. ¿Han sido llamados Fedecámara para reunirse con el Ejecutivo? No, hasta ahora no tenemos ninguna comunicación formal del gobierno ni ninguna de nuestras cámaras que hayan sido convocados. Nosotros hemos planteado que las convocatorias de cualquier manera tienen que ser por el poder constituido, tienen que ser por los ministerios del ramo que tienen la información. Y nos angustia eso también, que estos temas se sigan llevando a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene la legitimidad de los socios comerciales. Los mismos países con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales no los reconocen, y eso no crea la confianza necesaria. Para poder salir de la crisis se tiene que crear confianza. La inversión no viene por decreto, el diálogo no se decreta, tiene que ser por confianza, por hablar con claridad, y que estar dispuestos a cambiar y a corregir los errores que se han cometido en los últimos años. En caso de que Fedecámara sea convocado, ¿irían a esta reunión para fijar los precios de 50 productos? Bueno, los precios como tal los fijan los sectores que son afiliados. Recordemos que Fedecámara aglutina los 14 sectores fundamentales de la economía. Ahí no sabemos ni siquiera cuál es la lista de los 50 productos, no sabemos cuál es el contenido también de esos decretos, que también obviamente habrá que analizarlos. Estamos opinando únicamente en función de las casi 4 horas que habló el presidente el día de ayer, pero no tenemos el detalle de lo que ahí se está indicando. Cuando eso se tenga, bueno, daremos más opiniones y mayor análisis al respecto. Hubo anuncios formales como lo del salario mínimo, pero también hubo propuestas
propuestas en torno a este mismo tema económico, como que se puede importar a través de monedas de la India, de China. ¿Cómo se podría manejar ese tema? ¿Es posible, es factible? Bueno, nosotros lo vemos eso sumamente complicado. El sistema monetario internacional no lo puede modificar Venezuela de la noche a la mañana. La moneda internacional con la cual se transa es el dólar. Todos los países del mundo transan en dólar y tú de la noche a la mañana no vas a decir ahora yo voy a ir a yuanes o a otro tipo de moneda que no son de difícil convertibilidad y mucho menos en esta parte del mundo. Eso es producto de este tema del bloqueo o las sanciones económicas que se produjeron desde Estados Unidos. Mira, nosotros para nada consideramos que son las causas. La crisis venezolana no comenzó hace 2 semanas con las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. El desabastecimiento lo llevamos ya casi 3 años sufriendo. Las colas que sufrimos los venezolanos ya llevan casi 3 años sucediendo. Eso no comenzó. Y el decreto o la resolución que sacó los Estados Unidos expresamente excluye temas de medicamentos, temas de alimentarios, temas de bonos que se siguen transando, únicamente un bono es excluido, lo único que limita son emisiones de nuevo endeudamiento, pero no limita las transacciones financieras. Yo creo que lamentablemente aquí estamos ahora en un tema mediático de tratar de culpabilizar a estas supuestas sanciones de la grave crisis que estamos viendo los venezolanos en la actualidad. La apertura de casas de cambio es un buen método para combatir el alza del dólar paralelo. Mira, para combatir el alza del dólar paralelo tú tienes que tener oferta y tienes que tener confianza. La gente se resguarda sus ahorros, los pocos que pueda tener en comprar dólares porque no tiene confianza en la economía venezolana. Y mientras tú sigas escuchando un discurso agresivo, un discurso que busca culpabilizar a todo el mundo y no reconocer los errores que se han cometido, lamentablemente seguiremos en lo mismo. Para que las casas de cambio funcionen tienen que tener oferta. ¿Y quién va a poner los dólares para venderlo? Eso sucedió con el ejemplo de las casas de cambio en la frontera. Las casas de cambio en la frontera lograron bajar el dólar en la frontera. Para nada, más bien ha subido porque hay una desconfianza en la economía venezolana y todo el mundo se busca en la frontera de deshacerse de los bolívares para comprar pesos o para comprar dólares. Lamentablemente yo creo que seguimos abordando el problema sin tener un análisis profesional y profundo de cómo solventarlo. Retomando el tema de los aumentos salariales, desde Fedecámaras, ¿han hecho algún estudio de la cantidad de personas que han perdido sus empleos producto de estas medidas económicas? Bueno, recordemos que el responsable de llevar las estadísticas es el Instituto Nacional de Estadística y lamentablemente ya llevamos prácticamente 2 años, casi 3 años ya que no se publican cifras oficiales. Pero yo creo que cada venezolano tiene su análisis, sus propias estadísticas. Cada venezolano tiene un familiar que ha perdido el empleo. Cada venezolano puede recorrer las calles de Venezuela y los centros comerciales y ver la cantidad de locales que están vacíos. Cada venezolano está viviendo la grave crisis que tenemos en la actualidad. No hace falta tener estadísticas para ver lo que está pasando. Inflación de agosto 33%. ¿Cómo Fedecámara avisora el último trimestre del año? Mira, nosotros estamos viendo la situación con suma preocupación y ahora con los mismos anuncios del día de ayer, más bien creemos que se van a profundizar. Nuestras estimaciones nos daban hasta hace poco que la economía podía estar cayendo entre un 7 y un 10% este año. Una caída dramática es que si la acumulamos con la caída de los 3 años anteriores ya estaría superando cercanos al 35%, pero ya por las restricciones que hay en los suministros de materia prima, ya esa caída puede estar llegando hasta un 12%, lo que sería aún más complejo todavía. Las empresas dentro de Fedecámara, DICON, DIPRO, han subastado. Bueno, recordemos que lo que se estaba dando hasta la semana pasada eran 2 subastas a la semana que oscilaban entre 25 y 30 millones de dólares. Esa es una gota en el desierto para las necesidades de una economía del tamaño venezolano y ahora hay todo tipo de complejidades también porque la banca pública, que es la que maneja las principales asignaciones por la subasta, no tiene las corresponsabilidades internacionales adecuadas y los
los dineros no llegan de una forma expresa. Pero eso no se debe, básicamente, no se debe a las sanciones que se dieron, porque ese es un tema que ya venía previamente. Hay corresponsabilidades que están con bancos en Rusia, hay una corresponsabilidad con banco en Puerto Rico, que no son transacciones habituales. Y en este mundo interconectado, todas esas conexiones se hacen cada vez más complejas. De Fedecámara, si bien no ha sido convocado por el gobierno, ¿hay intención de parte del empresariado hacerle un llamado al gobierno o presentarle propuestas para la mejora de la economía? Bueno, Fedecámara ha hecho documentos muy relevantes en los últimos años. Hicimos un primer documento hace un par de años atrás que era compromiso con Venezuela. Después hicimos otro documento, compromiso en libertad. Lamentablemente los problemas siguen iguales y se profundizan. Y en nuestra última asamblea hicimos un documento donde analizamos que nos basamos, por cierto, en un documento de las Naciones Unidas donde se establecen las 17 condiciones fundamentales para tener empresas sustentables en América Latina y el Caribe para abolir la pobreza. Y nos dedicamos a estudiar cuáles son las grandes brechas que tenemos para cubrir con esos retos de las Naciones Unidas, y ahí en ese documento hicimos propuestas importantes, propuestas significativas que están en la página web, que están disponibles, que se han distribuido, pero lamentablemente, como lo escuchamos en la noche de ayer, el gobierno lo que busca es profundizar el modelo socialista del siglo XXI, profundizar el plan de la patria y tratar que las causas de los problemas que nos han llevado a la crisis actual se conviertan en ley de la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente que para la mayoría de los factores del mundo en la actualidad no es legítima. Bien, palabras de Carlos Larrazábal, quien es el presidente de Fedecámara. Ha dicho que la economía puede finalizar este año 2017 con una caída de 5 a 7 puntos. También ha destacado que el reciente anuncio de aumento salarial va a incidir negativamente no solamente en las empresas, sino también en el poder adquisitivo del venezolano. Los controles, ha dicho Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara, no contribuyen a el sano comportamiento de la economía y, por supuesto, profundiza mucho más la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV, Venezuela.